भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Entonces, buenas noches. Continuamos en nuestra lectura del Bhagavad Gita. En la última sesión culminamos eh, la sección que iba de los versos 11 al 30, en donde Krishna trata de refutar los argumentos que Arjuna plantea para no luchar a través de el jnana, el conocimiento acerca del espíritu y el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, en el último verso o en los últimos versos escuchamos cómo Krishna ahora le propone a Arjuna eh, el luchar basándose en diferentes filosofías que plantean que aun si el alma no existe, ¿cuál es el problema o cuál es la preocupación de Arjuna por pelear? Si en realidad eh, lo que va a desaparecer es el cuerpo y si no hay un alma, pues causa de lamentarse. Y aun si está el alma presente, si existe, su deber es luchar, teniendo presente que la muerte es para el cuerpo, no para el alma. Entonces, él culmina ya la sección de Guiana, y en esta nueva sección eh, va a hablar sobre Karma Kanda. Karma Kanda es una sección de los Vedas que propone realizar diferentes deberes prescritos, cumplir con su ocupación eh, asignada o la ocupación que tengamos según nuestra naturaleza, eh, cumplir con nuestras actividades específicas para cada naturaleza, y a través de esas actividades vamos a poder obtener un fruto, vamos a poder disfrutar de el fruto de nuestra acción. Entonces, de los textos 31 al 38, Krishna hablará acerca de Karma Kanda, o sea, cómo por los deberes prescritos se obtiene el disfrute material. Entonces, básicamente, Krishna ahora opta por esta opción para convencer a Arjuna, ya que el conocimiento elevado con respecto al jnana no fue suficiente para convencer a Arjuna. Así, ahora él va a utilizar principios menos elevados eh, que comprometen una recompensa material para incitar el deseo de luchar en Arjuna. Entonces, con- comenzamos. Un momento. Mm, Buenas noches, Hare Krishna, Nan, buenas noches. Hare ¿Cómo Krishna. estás? Gracias, Diego. Un momento, es que no sé cómo quitar la barra de herramientas, que no me deja hacer ciertas cosas. Ok, bien. Entonces, seguimos. Texto 31. Swadharman api chakveshyak. No. Swadharman api chavekshya. Nabi kampi tu narhasi. Dharmyati yuktash shreyonyat. Kshatriyasya navidyate. Traducción. Considerando tu deber específico como Kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base de los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Significado. De las cuatro órdenes para la administración social, la segunda orden, la cual tiene a su cargo la buena administración,
se llama Kshatriya. Shat significa herir. A aquel que protege de los daños se le da el nombre de Kshatriya. Trayate significa proteger. Los Kshatriyas van al bosque a aprender a matar. El Kshatriya solía internarse en el bosque, desafiar a un tigre frente a frente y pelear con él haciendo uso de su espada. Una vez estaba el tigre, se le ofrecía la orden real de la cremación. Aún hoy en día, los reyes Kshatriyas del estado de Jaipur siguen este sistema. A los Kshatriyas se les enseña sobre todo a desafiar y matar, porque a veces la violencia religiosa es un factor necesario. Así pues, jamás se espera que los Kshatriyas adopten directamente la orden de sannyas o de renunciación. La no violencia en la política puede que sea una medida diplomática, pero nunca es un factor o principio propio de ella. En los códigos religiosos se afirma: Ahaveshu mito nionam, Jigan santo mahishitaha, Yudhamana shaktia, Swarganyantya paramukhaha, Yagyashut pashavon brahman, Hanyante satatan dvijay, Sanskrita kila mantraischa, Tepiswargan avanupnam. Un rey o kshatriya es merecedor de ir a los planetas celestiales después de la muerte, por el hecho de pelear en el campo de batalla con otro rey envidioso de él. Del mismo modo, en los brahmanas, del modo en que los brahmanas también van a los planetas celestiales por el hecho de sacrificar animales en el fuego de sacrificio. De modo que matar en la batalla conforme a los principios religiosos y la matanza de animales en el fuego de sacrificio no se consideran en absoluto actos de violencia, pues todo el mundo se beneficia en virtud de los principios religiosos involucrados en ello. El animal sacrificado obtiene una vida humana inmediatamente, sin tener que pasar por el proceso evolutivo gradual que lleva de una forma física a otra. Y los kshatriyas que mueren en el campo de batalla van a los planetas celestiales, al igual que los brahmanas que van a ellos como resultado de ofrecer sacrificios. Hay dos clases de swadharmas o deberes específicos. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular conforme a los principios religiosos, a fin de lograr la liberación. Disculpa, Diego, no escucho nada. ¿Los demás me escuchan? Sí, yo te escucho bien, Diego. Yo también. Sí, Hernán, Diego, yo también lo escucho. Sí. Hernán, le escribo un mensajito a Hernán. Un momento. Un momento que él ajuste el audio y ya. Ya, perfecto, perfecto. Escucho ¿Me bien ya. escuchas bien? Ya, ya. Ok, bueno, Gracias. seguimos. Hay dos clases de swadharmas o deberes específicos. Mientras uno no esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular, conforme a los principios religiosos, a fin de lograr la liberación. Cuando uno se libera, su swadharma o deber específico se vuelve espiritual y no se halla en el plano del concepto corporal material. En el plano de la concepción corporal de la vida, hay deberes específicos para los brahmanas y kshatriyas respectivamente, y dichos deberes son ineludibles. El Swadharma lo decreta el Señor, y ello se explicará en el capítulo 4. En el plano corporal, el Swadharma se denomina Varna Ashram Dharma, o el vehículo que lleva al hombre a la comprensión espiritual.
La civilización humana comienza a partir de la etapa del Varna Ashram Dharma, o los deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes de las autoridades superiores sirve para elevarlo a uno a un nivel de vida superior. Entonces, en este significado es algo extenso porque Prabhupada está tratando de elaborar o, o básicamente abre eh, el hilo de lo que es Karma Kanda. Entonces escuchamos que en el significado Prabhupada habla o explica que para kshatriyas y brahmanas existen ciertos deberes que deben cumplir sí o sí con el propósito o con la finalidad de poder obtener una forma de vida superior al momento de abandonar el cuerpo. Entonces él explica que el kshatriya desde muy temprana edad se entrena en el arte de la guerra, en el arte de matar. Y para eso lleva a cabo diferentes austeridades como luchar con un tigre frente a frente y etcétera. Entonces, la palabra kshatriya está compuesta de dos términos en sánscrito. Uno es shat, que significa herir, eh, y tráyate significa proteger o liberar. Entonces, el kshatriya es aquel que se encarga de hacer justicia y proteger a los indefensos. Ese es el deber primordial de un kshatriya, hacer justicia. Entonces, como tiene que hacer justicia, tiene que verse involucrado en temas políticos. En pocas palabras, la batalla de Kurukshetra es una guerra política por quién se va a quedar con el reino. A nivel burdo, ¿no? Porque a nivel espiritual el significado es mucho más profundo. Pero a nivel burdo ellos se ven en este campo de batalla para definir quiénes deben ser los reyes. Entonces, lo que hace Prabhupada es explicar qué es Karma Kanda. Karma Kanda es una sesión de los Vedas, prácticamente el 90% de los Vedas son Karma Kanda, y esta sesión del conocimiento védico propone realizar ciertas actividades, ciertos deberes conforme a nuestra naturaleza para obtener diferentes resultados, ya sea opulencia material, eh, o buena salud, o tener muchas esposas, ascender a los planetas celestiales, desarrollar poderes místicos. Hay eh, varios resultados que se pueden obtener por llevar a cabo estos sacrificios que se establecen en los Vedas. Entonces, Prabhupada explica que tanto el Kshatriya como el Brahmana tienen derecho, tienen el derecho de ir a los planetas celestiales, planetas superiores, debido a que Kshatriya muere en el campo de batalla o gana la batalla. Entonces ya tiene garantizado la ascensión a esos planetas donde la calidad de vida eh, o la calidad de disfrute es mucho más alta que en estos planetas intermedios. Y los brahmanas, por llevar a cabo diferentes sacrificios de fuego, tradicionalmente en los sacrificios de fuego se ofrecía un animal, no, no como un acto violento. Por eso Prabhupada explica que no se considera violencia, porque el propósito de ofrecer un animal no era para la gratificación de los sentidos, comérselo luego, sino para probar qué tanta potencia tenía el mantra del Brahmana que estaba llevando a cabo la ceremonia de fuego. Entonces se explica que el mantra, el Brahmana profería ciertos mantras. A través de esos mantras, la vaca, en el caso de las vacas o cualquier animal, tenía que ser un animal viejo, no un animal joven. Se explica que si el mantra estaba correctamente pronunciado, si había potencia en el mantra, la vaca salía del fuego rejuvenecida, o sea, más joven, o obtenía una forma de vida humana en su siguiente vida. Entonces, con esa intención se realizaban los sacrificios de fuego, sacrificios de animales, para probar la calidad de recitación de los mantras en los brahmanas. Ese es un principio, existen otros principios, pero básicamente es para explicar el por qué no se considera violencia, porque en realidad el animal no muere a través del fuego, sino que obtiene una mejor forma de vida o se rejuvenece. Esa era la potencia
de los mantras de los brahmanas de esta época. Entonces, por llevar a cabo estos diferentes sacrificios, ellos también pueden ascender a los sistemas planetarios superiores. Ese es un punto en el significado. El otro punto de lo que habla Prabhupada, que es importante entender, es cuando toca ese tema de Swadharma. Swadharma significa deber específico o aquello que debemos hacer sí o sí, ineludiblemente. Entonces, él explica que mientras la entidad viviente se encuentre condicionada por sus deseos materiales o esté muy apegada a este mundo material, tiene que llevar a cabo ciertos deberes específicos eh, de su naturaleza, conforme a lo que se establece en el Shastra, en los Vedas. Entonces, eso con la intención de lograr la liberación. Entonces, si el Kshatriya lleva a cabo de manera perfecta o lo mejor posible su deber como guerrero y matar sin importar a quién tenga que matar, está avanzando en ese proceso de liberación. De la misma manera, el brahmana, por llevar a cabo sus ceremonias de fuego, se acerca hacia obtener esa liberación. Entonces, ese swadharma específico eh, aplica únicamente dentro del mundo terrenal, porque existe, está el Swadharma, que explica nuestra ocupación en este mundo material, y está el Sanatana. El Sanatan Dharma es el deber eterno. Dharma es deber o ocupación y Sanatan es eterno. Entonces, este Sanatan Dharma no tiene nada que ver con la naturaleza de la entidad viviente, si es Kshatriya, si es Brahmana, si es Shudra o Vaishya, Brahmachari, Grihasta, Rasta o Sannyasi, sino que el Sanatan Dharma es aquel que no cambia, aquel que está intrínseco en en el alma espiritual. Y ese Sanatan Dharma es el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Por eso Prabhupada explica que el proceso para la conciencia de Krishna es la verdadera religión, porque eso significa religión. Sanatandía se comprende como religión a un tipo de fe. Entonces, lo que sucede con estas religiones o con esos tipos de fe que mantienen las personas hoy en día es que es temporal, es vacilante. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hoy yo quiero ser católico o estoy practicando el catolicismo, pero mañana me aburro, no estoy conforme con esto, ahora voy a practicar, no sé, el Islam, luego quiero cambiar, probar otra cosa, me vuelvo ateo o budista o practico taoísmo. Entonces, Prabhupada señala que ese tipo de fe es una fe débil, una fe ciega, porque nos están siguiendo los deberes prescritos de manera correcta. Y el deber primordial de la entidad viviente es comprender que el Sanatan Dharma nunca cambia. ¿Y por qué? Porque la tendencia a servir a otros es natural en el alma espiritual, algo que viene con ella, porque el alma es disfrutadora eterna del placer. Eh, eh, el verso, la línea que explica eso en sánscrito es Anandamayo Vyasa, o sea, la entidad viviente, el alma espiritual, constantemente está en busca de placer, porque en su origen, o en su lugar de origen, el mundo espiritual, vive en éxtasis, vive experimentando un placer trascendental todo el tiempo. Entonces, una vez cae en la ilusión o cae al condicionamiento material, está en búsqueda de volver a experimentar ese placer. Pero debido a que en cierto momento se cansa de errar, o sea, se cansa de intentar experimentar placer en este mundo material porque no es posible. El placer que se experimenta en el mundo material o la felicidad que experimentamos no es más que un cese temporal del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es algo temporal, no es algo permanente. Pero la felicidad que proviene del servicio devocional es trascendental, es eterna, nunca termina, sino que, y tampoco tiene un límite, se expande y se expande y se expande. En sánscrito, el término para definir esto es Sandrananda Visheshatma. Sandrananda Visheshatma significa que el servicio devocional produce una felicidad
condensada, o sea, como muy concentrada, que es incluso 1000 veces superior a la felicidad que se obtiene de la liberación, de fundirse en el Brahman impersonal. Entonces, hay un verso, no recuerdo específicamente dónde está, pero explica que si la felicidad que se experimenta del Brahmanda, Brahmanda significa eh, de fundirse en el Brahman impersonal, se compara, no se compara ni siquiera con una simple gota del océano de felicidad trascendental que produce el servicio devocional. O sea, la felicidad del servicio devocional es ilimitadamente o infinitamente mayor a la felicidad que produce la liberación. Entonces, por lo tanto, el servicio devocional es ese Sanatan Dharma, la ocupación eterna de la entidad viviente. Krishna dice, o Chaitanya Mahaprabhu, la última manifestación de Krishna dice, Jivera Swarupa Hoy, Krishnera Nitya Das. Entonces, ¿qué dice el señor acá? Jivera Swarupa. Swarupa es similar al Swadharma, pero Swarupa Rupa es como forma. Entonces él dice Jivera Swarupa, o sea, la posición constitucional o su forma constitucional o su forma original de Jivera, la entidad viviente, es Krishnera Nitya Das. Krishnera, Krishna, Nitya es eterno y Das sirviente. Entonces, ¿qué significa esto? La posición constitucional de la entidad viviente es ser eterna sirviente de la suprema personalidad de Dios, Krishna. Entonces, por eso es que el proceso para la conciencia de Krishna es verdadera religión, que no vacila. Es algo que si tú adoptas, lo sigues hasta el final de tus días. Te permite desarrollar una fe firme. El servicio devocional tiene diferentes procesos o etapas, más bien, etapas, procesos y etapas, pero estas etapas, en la primera etapa es Shraddha. Shraddha significa fe. Para uno iniciar el servicio devocional debe tener fe, ya sea en lo que ha escuchado, en lo que ha leído, pero se desarrolla cierto grado de fe. Esa fe nos lleva a la siguiente etapa que es sadhu sangha. Sadhu sangha significa asociarse con los devotos. Cuando nosotros nos asociamos con devotos, adquirimos las cualidades de estos devotos y nos lleva a la siguiente etapa que es bhajana kriya. Bhajana kriya significa el inicio de la práctica devocional. O sea, yo ya empiezo a cantar en mi Mala, empiezo a cantar el Maha Mantra Hare Krishna. Cuando voy al templo, barro o trapeo o limpio algo, en Vayan aquí ya empezamos a ejecutar servicio devocional. Y eso nos lleva a la siguiente etapa que es Anarta Nibriti. Anarta significa cosas indeseables que están en el corazón. Entonces, Inibriti significa purificación o liberación de esos anartas. Entonces, en esta cuarta etapa de Anarta Nibriti llega la purificación de los anartas, las cosas indeseables que venimos guardando en nosotros durante vidas. Y cuando se alcanza la perfección en esa purificación, eso nos lleva a la siguiente etapa que es Nishta. Nishta significa que la fe que en algún comienzo desarrollamos, ese Shraddha, se vuelve ahora firme, estable. O sea, en Nishta, el devoto ya no duda. O sea, no tiene la menor duda de que el servicio devocional es la ocupación elevada para todas las entidades vivientes. Entonces vemos cómo el proceso y vienen otras etapas que ya son gusto por la práctica, apego a la práctica, éxtasis, síntomas de amor extático y la más elevada es amor puro, que es a la que debemos apuntar, prema, Krishna Prem, amor puro por Krishna. Entonces, vemos cómo el servicio devocional está ordenado o establecido de manera científica. Científica, ¿por qué? Porque si nosotros aplicamos el proceso tal como lo han entregado los maestros previos, como lo ha entregado Srila Prabhupada, obtenemos el resultado. Ya está ahí todo claro en las escrituras. Entonces, eso es lo que lo hace algo genuino, no algo fanático, sectario, ideológico, sino algo genuino que se puede comprobar desde la experiencia. Y eso es lo que permite desarrollar una fe firme, que es la falla con las diferentes religiones que se encuentran a nivel mundial, en donde sus devotos, sus seguidores, siguen un proceso sin entenderlo. O sea, puedo resaltar
Obviamente no todos, hay ciertos individuos que sí son como muy serios en su práctica, estudian sus escrituras. Por ejemplo, yo he dialogado con algunos cristianos adventistas que están muy bien versados en la Biblia, en todas estas cuestiones, o sea, decir que comprenden su proceso, pero siempre vamos a encontrar ciertos vacíos, como el hecho de considerar que solo el ser humano es un alma espiritual, ni los animales ni las plantas importan. Entonces, hay ciertas falencias que son vacíos que el proceso para la conciencia de Krishna o el Bhakti Yoga cubre. O sea, cuando nosotros estudiamos a profundidad las escrituras, nos damos cuenta que todo es perfecto en el proceso. Todo es perfecto, solo depende de qué tan bien lo apliquemos nosotros. Entonces, está el Swadharma, que es el deber específico para el cuerpo, o sea, seguir ciertos deberes, principios religiosos para ascender y alcanzar la liberación. Entonces, por eso Prabhupada explica que cuando uno se libera, ese deber específico se vuelve espiritual y no se halla en el concepto corporal de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que cuando nosotros trascendemos esos deberes específicos para el cuerpo, podemos entrar en contacto con el Sanatan Dharma, entender nuestra posición constitucional como eternos sirvientes de Dios, de Krishna. Entonces, Prabhupada señala que de esto se va a hablar un poco mejor en el capítulo 4, pero quería dar como como esa introducción, ya que el Varna Dharma del que hemos venido hablando es ese Swadharma específico para el, según la naturaleza de cada quien. Y la finalidad de ese Varna Dharma es elevarnos hacia el servicio devocional, hacia el Sanatan Dharma. Entonces se podría decir que está el Dharma material y está el Dharma espiritual. El Dharma material es temporal y el Dharma espiritual es eterno, nunca se termina. Entonces, esos son los puntos importantes de este verso. Continuamos. Eh, sí, básicamente ahí Krishna le está diciendo a Arjuna que para él es mejor ejecutar su deber que, para- que no hacerlo, porque es un kshatriya y tiene que luchar. Entonces, si él lucha, va a tener un resultado favorable para él. Texto 32. Yadrichaya chapapannam swarga dwaran apabritam sukhina kshatriyaya parta labhante yudhani drishan. Oh Partha, dichosos los kshatriyas a quienes se les presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndole las puertas de los planetas celestiales. El señor Krishna, en su carácter de supremo maestro del mundo, condena la actitud de Arjuna, quien dijo, no encuentro bien alguno en esta pelea. Ella será motivo de una permanencia perpetua en el infierno. Esa clase de afirmaciones que Arjuna hizo se debían únicamente a la ignorancia. Él quería volverse no violento en el desempeño de su deber específico. Para un kshatriya, estar en el campo de batalla y volverse no violento es filosofía de tontos. En el Parashara Smriti, o los códigos religiosos que hizo Parashara, el gran sabio y padre de Vyasadev, se declara Kshatriyo hi prajaraksham, shastrapani pradandayam, nirjitya parasanniyadi, shittin dharmena palayat. El deber del Kshatriya consiste en proteger a los ciudadanos de toda clase de dificultades, y por esa razón él tiene que emplear la violencia en casos que lo requieran, para mantener la ley y el orden. Por consiguiente, él tiene que conquistar a los soldados de los reyes enemigos, y de esa manera gobernar el mundo con principios religiosos. Considerando todos los aspectos, Arjuna no tenía razón para abstenerse de pelear. En el caso de que conquistara a sus enemigos, disfrutaría del reino y si moría en la batalla sería elevado a los planetas celestiales, cuyas puertas se hallaban abiertas para él de par en par. En cualquiera de los dos casos, pelear les resultaría provechoso. Entonces aquí lo que está haciendo Krishna es refutando eh, el argumento que Arjuna plantea con respecto al disfrute material. Entonces, recordemos que ese fue uno de los argumentos que dio Arjuna en el primer capítulo, el disfrute, en donde él plantea que así él gane o pierda, eso va a ser fuente de dicha, porque aunque él gane la contienda, no va a poder disfrutar de su reino
con ninguna de las personas con las que quisiera hacerlo. Entonces no va a obtener felicidad. Y así él pierda, si él decida no luchar, también va a ser una causa de desdicha porque va a perder todo su honor, su honorabilidad como el gran guerrero, el mejor de los. Entonces, lo que hace Krishna acá es refutar ese argumento para darle a entender que así él gane o pierda, va a obtener eh, eh, como un resultado que lo beneficia, ya sea a nivel material o a nivel de liberación. Entonces, para explicar aquí nomás esto, que ya es algo que hemos venido hablando, como Arjuna tiene que pelear porque es su deber, no se puede negar. Para Sharamuni es el padre de Vyasadeva. Vyasadeva es en el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, capítulo 3, se hace una descripción de las diferentes manifestaciones que tiene Krishna, desde su primera expansión plenaria a, a la última manifestación que es el señor Kalki, que aún no se ha manifestado. Se dice que Kalki Dev aparece al final de Kali Yuga, entonces aún no ha aparecido su última manifestación. Entonces allí se hace una descripción de sus principales encarnaciones, por decirlo así, y se explica que Vyasa o Krishna Dvaipayana Vyasa es la manifestación o la encarnación literaria de la Suprema Personalidad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Vyasadev no era un hombre ordinario, no era un sabio ordinario, sino era una expansión de Krishna mismo, que dio a recopilar todo el conocimiento védico. Entonces, porque solo Krishna mismo podría llevar a cabo esa labor. Entonces, Vyasadeva escribe Puranas, Upanishads, escribe el Mahabharata, escribe el Bhagavad Gita, eh, eh, o sea, cada una de esas categorías de escrituras tiene subdivisiones, tiene muchas ramificaciones. Estas son escrituras muy, pero muy extensas. Si no estoy mal, eh, creo recordar que los Puranas en total son como 4 millones de versos. Quizás esté especulando entre Puranas y Vedas, pero existe esa cifra de versos en una escritura. O sea, imagínense eso, si el Bhagavad Gita tiene 700 versos, el Srimad Bhagavatam tiene 18.000, el Mahabharata tiene 100.000, que decir de 4 millones de versos. Es algo abismal. Y Vyasadeva fue la persona que recopiló todo ese conocimiento, porque antes de Srila Vyasadeva no había necesidad de escribir, o antes de que entrara Kali Yuga. ¿Por qué? Porque el conocimiento se transmitía oralmente. En eras pasadas, la memoria de la entidad viviente era mucho más refinada y podía memorizar todo con solo escucharlo de manera perfecta, tal cual como lo escuchaba. Entonces, por esa razón, los maestros espirituales, los sabios, simplemente hacían eh, charlas, tenían kata. Kata significa discusiones, sin necesidad de presentar pergaminos o escritos. Todo lo proferían oralmente y la audiencia lograba memorizar todo el conocimiento de manera perfecta. Pero Srila Vyasadeva en cierto momento tuvo una visión en su meditación, en donde preveía las calamidades que iba a traer consigo Kali Yuga. Entonces allí él notó que una de los defectos sí, de los defectos de los seres humanos en Kali Yuga es que iban a tener muy mala memoria. Por esa razón, él decide recopilar todo ese conocimiento en escritos. Entonces, ese es Vyasadeva, es una autoridad o básicamente dentro de la cadena de sucesión discipular que más o menos algo he explicado. Vyasadeva es uno de los acharyas que continúa esa cadena de sucesión discipular. Entonces, si hoy en día tenemos acceso a todas estas escrituras, en primer lugar fue porque él las escribió. Entonces, como para tener claro ese punto, Vyasadeva no era un hombre ordinario, sino era una expansión de Krishna mismo para recopilar todo el conocimiento acerca de él, porque solo Krishna podría describirse.
a él mismo. Entonces, continuamos. Entonces, sí, ese verso también explica que los planetas celestiales es la meta de aquellos que siguen los procesos de karma kanda o la ejecución de estos deberes prescritos. Entonces, eh, eso es lo que resume Krishna, básicamente, y lo que expande Prabhupada. O sea, ganes o pierdas, vas a poder disfrutar. No tiene lógica tu argumento de no disfrutar. Así que seguimos. Atachettuan iman dharmian sangrahaman na karishyasi tata swadharma kirtincha vidva papan avatsyasi. Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes, y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Significado. Arjuna era un guerrero famoso, y esa fama la logró como consecuencia de pelear con muchos semidioses destacados, entre ellos incluso el señor Shiva. Después de pelear y vencer al señor Shiva, quien estaba disfrazado de cazador, Arjuna lo complació y recibió en recompensa un arma denominada Pashupata Astra. Todo el mundo sabía que él era un gran guerrero. Hasta Dronacharya le dio bendiciones y le otorgó el arma especial mediante la cual podía matar incluso a un maestro. De modo que a Arjuna lo acreditaban muchísimos certificados militares provenientes de muchas autoridades, entre ellos Indra, el rey del cielo, su padre adoptivo. Pero si abandonaba la batalla, no solo estaría faltando a su deber específico como Kshatriya, sino que además perdería toda su fama y buen nombre, preparando con ello su camino franco al infierno. En otras palabras, iría al infierno no por pelear, sino por retirarse de la batalla. Entonces, escuchamos, es claro, las consecuencias que acarrean si Arjuna no pelea, ¿no? O sea, le preocupaba a él tener que luchar con sus maestros debido a las reacciones pecaminosas en las que podría estar incurriendo, porque con los superiores no se pelea. Pero aquí Prabhupada explica, o Krishna en el verso, le dice que si él no pelea, eh, en verdad estaría incurriendo en pecado. O sea, él no pecaría por matar a sus superiores en el campo de batalla, pero sí pecaría por renunciarse a la batalla, porque está yendo en contra de su deber específico. Entonces, este escenario en el que Arjuna se encuentra nos permite entender o nos ayuda a identificar cuáles son nuestros deberes específicos en este momento, independientemente de cuál sea mi ocupación, mis obligaciones. Por ejemplo, vemos como hoy en día es moda que ya sea o el padre o la madre abandonen el hogar y los niños queden sin el refugio de sus padres. Entonces, esa acción, ese es un deber específico. El deber específico de los padres es brindar refugio y protección a sus hijos. Pero si yo simplemente renuncio a esa obligación, a ese deber, estoy incurriendo y eso acarrea reacciones pecaminosas. Entonces, nos sirve para introspeccionar en cuanto a qué estamos desatendiendo eh, eh, y que en realidad debemos llevar a cabo. Y lo más importante, entender que este Swadharma es para el cuerpo, la ocupación del cuerpo, pero el Sanatan Dharma, que tanto estoy llevando a cabo el Sanatan Dharma, ¿sí? Que tanto aplico el principio de servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Si, si me sigo ocupando en actividades licenciosas que lo único que hacen es incrementar mi cuota de reacciones pecaminosas, de actividad pecaminosa, o si he ido disminuyendo esas actividades para hacer uso correcto de mi deber eterno como sirviente del Señor. Entonces, básicamente eso es lo que Krishna está tratando de explicarle a Arjuna a través del Bhagavad Gita. O sea, le dice, está bien, tú no quieres pelear, por ti tú no peleas, no pelearías, pero entonces no pelees por ti, por tus caprichos, pelea por mí. Entonces, básicamente, ¿qué le está diciendo Krishna? Cumple tu deber específico, pero para mi placer, pelea por mí. No lo hagas por ti ni por los demás, sino pelea por mí.
eso es servicio devocional. Actuar únicamente para la satisfacción del Señor Supremo. Entonces, voy a tratar de ir un poco más rápido, como para que no se haga tan extenso el estudio, sino ya básicamente en esa sección de los versos 11 al 30 se habló mucho acerca de la filosofía, acerca del alma, entonces eso nos permite resumir muchos puntos. Entonces voy a tratar de tocar ciertos detallitos que vean los significados, como para que no queden pájaros por ahí en el aire. Akirtin chapi bhutani kathai syanti te vyayam sambhavitasya cha kirtir maranat atirichate. La gente siempre hablará de tu infamia, y para una persona respetable, la deshonra es peor que la muerte. El señor Krishna, tanto en su carácter de amigo de Arjuna como de filósofo, da su juicio final en relación con la renuencia de Arjuna a pelear. El señor dice, Arjuna, si abandonas el campo de batalla antes de que ésta siquiera comience, la gente te tildará de cobarde. Si crees que la gente va a hablar mal de ti, pero que salvarás tu vida con huir del campo de batalla, entonces mi consejo es que harías mejor en morir en la lid. Para un respetable como tú, la mala fama es peor que la muerte. Así que no debes huir por temor a la vida, por temor a la vida. Es mejor que mueras en la batalla. Eso te salvará de la mala fama de haber abusado de mi amistad y te salvará también de perder tu prestigio en la sociedad. Luego, el juicio final del Señor era que debía morir en la batalla antes que retirarse de ella. Entonces, eh, acá podría plantearse la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un devoto como Arjuna deba preocuparse por el honor o el deshonor si el devoto es completamente desapegado hacia estas designaciones corporales? Eh, entonces se debe entender que en esta sección del Bhagavad Gita, Krishna no le está hablando a Arjuna sobre la plataforma trascendental del servicio devocional. O sea, aún Krishna no está diciendo nada de servicio devocional, está hablando de karma kanda, ejecución de deberes específicos para nuestra naturaleza en el mundo material. Entonces, él se está dirigiendo al espíritu furioso, el espíritu bravo, por decirlo así, que Arjuna tiene como Kshatriya. Entonces, por eso formula todo este tipo de argumentos o plantea o presenta estas declaraciones, porque, eh, porque es peor como que la pena de una vida desgraciada, o sea, en el caso de perder toda honra, que, o eso es peor que morir en el campo de batalla. Entonces, por esa razón, Prabhupada parafrasea de cierta manera como las amonestaciones de Krishna en este significado. Entonces él dice como tanto como filósofo como en calidad de amigo de Arjuna. El Señor ahora imparte su juicio final respecto a la renuencia de Arjuna por no pelear. El Señor dice, Arjuna, si abandonas el campo de batalla antes de que siquiera comience la guerra, la gente te llamará cobarde. Y si tú piensas que no te importa que la gente te insulte y que salvarás tu vida huyendo del campo de batalla, entonces mi consejo es que mejor mueras en la lid. Entonces, Prabhupada básicamente está enfatizando eh, en lo que Prabhupada declara, en lo que Krishna declara, y es que si él no lucha, la gente va a hablar muy mal de él, porque como bien lo decía ahorita, no había un guerrero como Arjuna en ese entonces, porque aquí vemos, o en el verso anterior, o es en sí, en el verso anterior, se habla de diferentes personalidades, ¿no? Como Indra, el rey del cielo, como Shiva, que son semidioses muy poderosos, o sea, no son humanos ordinarios, son semidioses, seres superiores a nosotros que tienen cargos administrativos a nivel cósmico, o sea, son personas eh, con mucho poder. Y Arjuna venció a varios de estos individuos en el campo de batalla. Entonces, eso le generó a él
un grado de prestigio y de honorabilidad muy alto. Entonces, Krishna aquí lo que está diciendo es que el perder ese prestigio sería peor que perder la vida en el campo de batalla. Entonces, eso es lo que establece este verso. Continuamos. Bharanat uparatam mansyante twan maharathaha yeshan chatwan bahumato udhayasyasi laghavam. Traducción. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor, y así pues te considerarán insignificante. Yo quisiera hacer como una recomendación, sí, para el que lo quiera aplicar. Sería bueno que no solamente escuchen lo que yo digo, sino que traten de tomar apuntes de lo que consideren bien relevante para ustedes, que luego les permita recordar más fácil el contexto del verso, del capítulo, de la sección. Entonces, es una muy buena técnica, o sea, porque al escribir lo que para nosotros resalte dentro de todo lo que yo digo, eh, eh, como que humedece nuestra memoria, la mantiene fresca. Entonces, como para que no se vuelva un- una simple recitación, porque, o sea, antes de Kali Yuga podíamos memorizar con solo escuchar, pero estamos en Kali Yuga, tenemos mala memoria. Entonces, si yo les pregunto en ese momento, eh, ¿cuáles son los signos de la victoria para los Pándavas? De lo que hablamos en el primer capítulo. ¿Quién lo respondería? Ahora mismo. Levante la mano. ¿Quién lo recuerda? ¿Ven? Entonces, Néstor, ¿cuáles son? Pues no estoy muy seguro. Si no estoy mal, son las caracolas. Ajá, es uno. Y ya, solo recuerdo ese. Eh, Ah, bueno, por eso les digo, o sea, si van apuntando cositas, la memoria se mantiene fresca. Entonces, eso les permite luego poder compartir el mismo conocimiento que yo estoy tratando de compartir con otras personas que no tengan familiaridad con el Bhagavad Gita. Entonces, para quien lo quiera aplicar, no es una obligación, eso no es eh, como, por decirlo así, un título de universitario o algo así en donde lo tienen que hacer sí o sí. Yo planteo las opciones, ya individualmente cada uno decide qué aplicar, pero sería bueno. Yo tengo que aceptar que no lo hago. O sea, cuando estoy en clases, escuchando clases, no es que tenga ahí mi cuaderno y esté tomando apuntes, pero yo sí lo hago. Saco frases, palabras, significados de palabras y eso me ayuda. O sea, para hacer esto en este momento. Si no hiciera esos apuntes de vez en cuando, no estaría acá especulando prácticamente. Pues, bien, significado. El señor Krishna continuó dándole su y otros contemporáneos van a pensar que has abandonado el campo de batalla movido por la compasión que te inspiraban tu abuelo y tus hermanos. Ellos pensarán que te has ido por temor a perder la vida, y en consecuencia la alta estima que tiene por tu persona se irá al infierno. Entonces continuamos refutando el mismo argumento. Aquí Prabhupada está diciendo que, o básicamente Prabhupada lo que hace es profundizar en el verso, en lo que Krishna dice. Los grandes generales que han temido tu nombre, que han tenido tu nombre y fama en alta estima, pensarán que abandonaste el campo de batalla solo por temor. Entonces ellos no van a decir, ay, qué virtuoso es Arjuna, qué grandioso es Arjuna, que prefiere abandonar el campo de batalla antes que matar a sus superiores o sus familiares. No, lo van a tomar como un cobarde. O sea, este se aniñó, le dio miedo, tuvo que salir huyendo. Eso es lo que está tratando de dar a entender acá. Continuamos. Eh, Texto 36. Abba chabadahan chabahum vadisyanti tabahitaha nindantas tava samarthyam tato dhuka
tarannuki. Bien, traducción. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Significado. El señor Krishna se asombró al principio por el inesperado gesto de compasión de Arjuna y describió esa compasión como propia de los no arios. Ahora ya ha demostrado de muchas maneras la validez de sus declaraciones en contra de la supuesta compasión de Arjuna. Entonces, esa compasión, como lo dije en el verso anterior, va a ser tomada por los demás guerreros como una muestra de cobardía o de debilidad. Entonces, el resultado de esa supuesta compasión que está argumentando Arjuna, la cual está basada en la ilusión de que considera que sus familiares son el cuerpo, será simplemente obtener infamia, pérdida de prestigio. Entonces, así Krishna derrota nuevamente el argumento de compasión, o sea, la compasión de la que tú me estás hablando no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y le explica con argumentos por qué, con filosofía. No está especulando, no está diciendo Krishna para mí, sino está basándose en los hechos, en la lógica, según el Shastra. Bien. Hato bha prapsyasi swargam jitva bha bhokshayami mahim tasmat uttishthā kaunteya yudhaya krita nishchayaha. Traducción. Oh hijo de Kanti, o bien eres lanzado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate pues con determinación y pelea. Significado. Pues aquí no había ninguna certeza de que el bando de Arjuna lograría la victoria, aún así él tenía que pelear, ya que incluso si lo mataban allí, podía ser elevado a los planetas celestiales. Entonces aquí Prabhupada dice, aunque no había ninguna eh, certeza de que Arjuna iba a ganar, o sea, en realidad sí iba a ganar, porque Krishna estaba junto con él, entonces no había forma de que él perdiera, y pues también las diferentes señales de la victoria. Entonces, lo que hace Prabhupada aquí es fortalecer el punto que Krishna presenta de que eh, así él luche y muera en el campo de batalla, va a tener un buen resultado, que es ascender a los planetas celestiales. Entonces, como dice Krishna, si mueres en el campo de batalla, vas a los planetas celestiales, o si ganas, disfrutas del reino terrenal, así pelea, sé determinado y pelea. Continúa. Entonces aquí eh, también se puede decir que de esta manera eh, Krishna está refutando el argumento de disfrute material que Arjuna había presentado a través de esto, porque, o sea, nuevamente, si él gana, va a poder disfrutar del imperio, y si él muere en el campo de batalla, va a poder disfrutar en los planetas celestiales. Arjuna argumentaba que no había ninguna causa o ninguna forma de poder obtener disfrute de esa contienda, y Krishna está refutando eso. Entonces aquí llegamos al último verso de esta sesión. Bien. Sukadhuke samme kripa ladbha ladbhau jaya jayo tato yudhaya yasvat nadvan papan abhatsyasi. Traducción. Pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. Significado. Ahora el Señor dice directamente que Arjuna debe pelear solo por pelear, debido a que él desea la batalla, debido a que él desea la batalla. En las actividades que se realizan en estado de conciencia de Krishna, no se toma en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Que todo se debe realizar por el bien de Krishna constituye el estado de conciencia trascendental. Así que no hay ninguna reacción de actividades materiales.
Aquel que actúa por su propia complacencia de los sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, está sujeto a la reacción buena o mala, pero aquel que ha entregado por completo se ha entregado por completo a las actividades del proceso de conciencia de Krishna, ya no tiene obligaciones para con nadie ni es deudor de nadie, como si lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Se dice, Devarshibhutatta Nrinam Pitrinam, Nakinkaro Nayan Hrini Charayam, Sarvadmanaya Saranam Sharanyam, Gato Mukundam Parihritya Kartam. Todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, abandonando todos los demás deberes, deja de ser un deudor y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni para con los semidioses, ni para con los sabios, ni para con la generalidad de la gente, ni para con los parientes, ni para con la humanidad, ni para con los antepasados. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El asunto se explicará con mayor claridad en los siguientes versos. Entonces aquí Prabhupada está hablando un poco acerca de lo que comenté hace un momento, y es que lo que Krishna está proponiéndole a Arjuna es no pelees por ti, o sea, no pelees ni por tu felicidad ni tu aflicción, pelea por mí. O sea, yo quiero la guerra y eso me va a generar placer, entonces hazlo por mí, hazlo para mi placer. Eso es conciencia de Krishna, actuar siempre para la satisfacción del. Entonces, este es un verso muy bello, o sea, como en esas situaciones en las que queremos botar la toalla, nos creemos incapaces de continuar. Esto es una declaración que nos da aliento, nos entusiasma, pelea por pelear sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. En muchas ocasiones nos hemos visto en ese tipo de circunstancia en donde no sabemos qué hacer porque tememos al resultado. Entonces, esta declaración nos permite recordar que debemos hacerlo por un bien superior, un bien trascendental, y ese bien trascendental es el placer de el Señor, la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada en el significado de la hora, citando un verso del Srimad Bhagavatam, este verso explica que cuando la entidad viviente aparece en el mundo material, adquiere 5 tipos de deudas. Deudas con los semidioses, con los sabios, con la generalidad de la gente, las demás entidades vivientes, con los parientes, con la humanidad y con los antepasados. Entonces se dice que para uno saldar esas deudas debe llevar a cabo ciertas ceremonias rituales que se establecen en la sesión Karma Kanda de los Vedas para, para que se salden esas deudas. Lo que este verso explica es que los devotos de Krishna, quien recibe el nombre de Mukunda, Mukunda es aquel que otorga la liberación de todas las aflicciones materiales. Cuando el devoto se ocupa en actividades con conciencia de Krishna, automáticamente pierde las obligaciones con, con todos, o sea, no tiene que llevar a cabo ningún tipo de ceremonia ritual, porque el simple hecho de practicar servicio devocional equivale a la ejecución de todas las ceremonias rituales, todas las austeridades o penitencias que existan. Entonces, eso es lo sublime del servicio devocional. Una de las características del servicio devocional es que eh, brinda alivio de las aflicciones materiales. Entonces, aflicciones materiales que proceden de nuestras actividades pecaminosas. Nosotros pecamos o actuamos de manera licenciosa porque tenemos o se ha desarrollado en nosotros el deseo de pecar. O sea, si yo robo, es porque en cierto momento desarrollé el deseo de querer robar, ¿sí? La tendencia a robar. Y esa tendencia o ese deseo de querer robar viene o se genera a partir de la ignorancia, avidia. Avidia significa ignorancia. Entonces, como nuestra condición actual, nuestra condición es enferma, ¿por qué? Porque es como si tuviéramos amnesia. No recordamos nuestra identidad original, nuestro verdadero propósito como seres humanos, y llevados por esa ignorancia consideramos que el disfrute material o la gratificación de los sentidos es
el objetivo de esta forma de vida humana. Y eso nos enreda en ese ciclo de ignorancia, deseo, pecado, ignorancia, deseo, pecado. Entonces, cuando pecamos, las actividades pecaminosas, papam, en sánscrito se conoce como papan o papa, generan dos tipos de reacciones, una reacción madura y otra inmadura. Entonces, eh, se, se, se entienden como reacciones maduras el lugar de nacimiento que tenemos, que obtuvimos, las características corporales, si soy bonito, si soy feo, si me falta un brazo, si nací con una malformación. Esas son reacciones maduras porque las estamos sufriendo actualmente o si adquiero una enfermedad crónica como diabetes o algo similar, cáncer. Eso es una reacción madura de actividades pecaminosas pasadas. En sánscrito se le conoce como prarabdha karma, que significa reacciones manifiestas. Y están las reacciones inmanifiestas, aprarabdha karma. Entonces, estas reacciones inmanifiestas son aquellas que todavía están ahí como en incubación, pero no se han manifestado. Por ejemplo, retomando el ejemplo del ladrón, yo robo, existen dos posibilidades, ¿no? Que me capturen ahí mismo, eso vendría siendo la reacción madura, o que yo la haga bien y por allá después de 5 años me capturen y tenga que pagar por mi delito. Eso es aprarabdha karma. Reacciones que están ahí incubándose, pero que en un momento se van a manifestar. Entonces, el servicio devocional es tan sublime que logra liberarnos de la aflicción de todo ese tipo eh, eh, sí, de las aflicciones que proceden de la ignorancia. Y explica Prabhupada, uno deja de ser un deudor, ya no tiene obligaciones con nadie. Entonces, eso es lo que Krishna está tratando de, o no directamente, sino como eh, Prabhupada cierra acá en el significado. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. O sea, hazlo por mí, no lo hagas por ti, hazlo por mí. Entonces, bien. Así terminamos esta sección de Karma Kanda. Ahora iniciamos una nueva sección que habla del Buddhi Yoga. El Buddhi significa inteligencia. O sea, este es el yoga de la inteligencia. Y básicamente se dice que Buddhi Yoga es igual al servicio devocional, al Bhakti Yoga, porque cuando practicamos servicio devocional estamos actuando con inteligencia, inteligencia trascendental, porque no tememos a ningún tipo de reacción, ni estamos apegados a la acción ni a la reacción. Entonces, eso es lo que se va a explicar en estos siguientes versos. Eh, el capítulo 2 tiene dos divisiones. Hasta acá se podría decir que es la primera parte, del verso 1 al 38, porque allí se habla de Jnana, Jnana Kanda y Karma Kanda, que son como procesos para obtener liberación. Y ahora Krishna va a hablar por encimita respecto al Bhakti Yoga, el servicio devocional, tocando el tema del Buddhi Yoga. También se va a hablar de Sankhya Yoga, que es el estudio analítico de los diferentes elementos presentes en la manifestación cósmica, eh, que nos permiten a través de ese estudio conocer a la Suprema Personalidad de Dios y ocuparnos en su servicio devocional. O sea, la finalidad del Sankhya Yoga es practicar Bhakti Yoga. Así que iniciamos esta nueva sección que va hasta el texto 53. Se va a hablar de Buddhi Yoga y luego los últimos versos nos van a explicar las características de aquel que está en esta plataforma de Buddhi Yoga, del trascendentalista, Sthita Pragya, aquel que está fijo. Bien, seguimos. Cubrir algunos versitos. eh, sí, entonces, eh, un comentario más. Eh, Krishna alentó a Arjuna a pelear basado en las consideraciones fruitivas, o sea, el karma, en esta última sección, y para obtener placer y evitar el sufrimiento. Entonces ahora Krishna instruye a Arjuna
a combinar ambos procesos que él ya ha descrito, el jnana, el conocimiento, y el karma, la actividad, y a luchar sin apego material. Entonces, trabajar con ese tipo de conciencia o en ese estado de conciencia desapegada se denomina Nishkam Karma Yoga o Buddhi Yoga. Entonces, en la siguiente sesión voy a, aseguro tener las diapositivas, el diagrama del Varna Ashram Dharma, las cuatro clases sociales y espirituales, que no lo he hecho y les dije que se los iba a entregar. Y voy a hacer también un diagrama de la escalera del yoga, como para entender más estas etapas de karma, dhyana. Ahora escuchamos Nishkan Karma Yoga, que no es una palabra que vamos a encontrar acá en esta serie de versos, pero también ese Nishkan Karma Yoga es el Buddhi Yoga, o actuar desapegadamente, actuar con conocimiento, con inteligencia, sin apego al resultado. Eso es Buddhi Yoga, trabajo desapegado en la plataforma del conocimiento. Entonces, uno de nuestros maestros define que el Buddhi Yoga incluye el jnana dentro de sí, porque el conocimiento acerca del alma y del cuerpo y la diferencia entre estos dos nos permite actuar en la plataforma espiritual, no en la plataforma material, burda, del cuerpo, sino desde el plano espiritual. Eso es Buddhi Yoga. Entonces, uno puede realizar este Buddhi Yoga o Nishkan Karma Yoga en, como en dos niveles, prácticamente, se podría decir, en donde en uno de esos niveles se depende del propio avance que uno tenga en el conocimiento trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto entendamos o realicemos que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual. Entonces, eh, como lo expliqué en una sesión, está el jnana, que es el conocimiento, está el vijnana, la realización de ese conocimiento. Entonces, para aquellos que simplemente tienen jnana, o sea, conocimiento de que no son el cuerpo, eh, se recomienda realizar sus actividades desde el desapego, para que esta persona no reciba o no acarree reacciones por sus actividades. Entonces, básicamente, eso se debe a que su conocimiento ha fomentado el desapego de los resultados de su labor. O sea, el entender y realizar que es un alma espiritual, que no es el cuerpo, permite desarrollar desapego. Ese es uno de los niveles. Y, y aquel que no tiene verdadero conocimiento de Krishna, eh, no, miento, el que tiene un verdadero conocimiento de Krishna, o sea, un conocimiento superior, él no solo conoce su identidad espiritual, sino que también sabe que es el sirviente eterno del Señor. O sea, están esos dos niveles. Comprender que no soy el alma, no soy un alma espiritual. Y el nivel más avanzado es entender que no soy el cuerpo, soy un alma espiritual, pero como alma espiritual soy un eterno sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, esta persona automáticamente o de manera natural aplica este Buddhi Yoga, este Nisha Yoga. O sea, el devoto ya está en esta plataforma y porque él entiende su posición ontológica. Entonces, por lo tanto, no recibe ninguna reacción de las obras que ejecute. ¿Por qué? Porque el Señor eh, ofrece, o el devoto ofrece los resultados, los frutos de su acción a Krishna, que es lo que Krishna le está instruyendo a Arjuna de manera indirecta. O sea, no te preocupes por la felicidad o la aflicción, ganes o pierdas, ofréceme ese resultado a mí. Eso es Buddhi Yoga, eso es Nishkan Karma Yoga. Entonces, en ambos niveles se está libre de reacción porque se practica el desapego a través del conocimiento, pero el, el, el que aspira, la persona que aspira eh, eh, al servicio amoroso de Krishna o al servicio devocional es superior. Y a pesar de que pueda que no se halle en la plataforma de servicio devocional puro, sus actividades en algún momento lo van a conducir hacia esa posición. Y, y el otro individuo que simplemente sabe que no es el cuerpo, por mucho tendrá la liberación del Brahmanda, que es el fundirse en el Brahman impersonal. Entonces,
pero si logra hacer que su conocimiento se incremente eh, y se asocia con devotos, con Vaishnavas, puede elevar su deseo y así obtener el servicio a Krishna. Entonces, eh, sí, es como un paréntesis que quería hacer. O sea, Krishna acá en este verso está ordenando directamente a Arjuna, aunque esa orden no se da eh, en la forma en que él se lo solicita a Arjuna que lo haga, sino le está instruyendo. O sea, pelea, no se lo está pidiendo, sino, o sea, no le está pidiendo el favor, le está diciendo hazlo, hazlo por mí, porque eso te va a traer un gran resultado. Entonces, eso es Bhakti, actuar para Krishna, para el placer de Krishna. Entonces, Krishna quiere que Arjuna pelee por su orden, como su sirviente rendido. O sea, eso es rendición. Arjuna tiene todos los argumentos para no pelear. Yo tengo todos los argumentos para seguir disfrutando de este mundo material. Pero Krishna acá me está diciendo, entrégate a mí. No actúes con apego a la felicidad o la aflicción, sino haz todo para mí. Entonces, de esa manera, Krishna no solamente incita en Arjuna el deseo de rendirse a él, sino también para todos nosotros que estamos eh, discutiendo el Bhagavad Gita, esta conversación que él tiene con Arjuna. Entonces, estas declaraciones nos permiten entender qué es lo que se debe hacer en realidad. Si sigo apegado a las designaciones materiales o si me apego a la posición más elevada que es eh, servir a la suprema personalidad de Dios. Entonces, pues creo que hasta acá está este verso, por eso quise hacer ese paréntesis, porque estos versos que vienen ya son poquito más sustanciosos, tienen más profundización, entonces no queda mucho tiempo. Entonces, más bien ya la próxima, el otro lunes, el próximo lunes, nos tomamos bien en serio esta parte como para no hacerlo a la ligera, sino tomarnos el tiempo de explicar muy bien cada punto que sea relevante. Entonces, no sé si hay algún comentario, una pregunta que quieran hacer. Diego, sí, yo tengo una pregunta. Es decir, siguiendo ya todo, toda la parte de la prédica, la doctrina, actuando pues en base a lo que ordena Krishna. En el momento de desencarnar, el alma se eleva a los planetas superiores, es correcto, pero tengo una pregunta. ¿El alma va a ser solamente su espíritu el que va a estar allí? ¿Va a tener nuevamente un cuerpo allí? ¿O es Esa, solamente el espíritu su elevación hacia Krishna? sí, planetas superiores no significan planetas espirituales. O sea, este universo material está compuesto de tres sistemas planetarios: inferiores, intermedios Sí, y superiores. Pues, superiores, los sí. inferiores son como planetas infernales, por decirlo así, donde hay mucho sufrimiento. Los intermedios son como en el que nos encontramos, donde hay disfrute y hay sufrimiento a la vez. Los planetas superiores son planetas de disfrute, por decirlo así. Entonces, estas declaraciones nos llevan o explican que ascender a los planetas superiores, planetas celestiales, es pasar de una condición de vida eh, miserable a otra más miserable, porque en esos planetas superiores vas a estar envanecido con el disfrute, ¿sí me entiendes? O sea, allá no hay, eh, ¿cómo decirlo? No hay prohibición para disfrutar. No te O sea, ponen no hay ley. limitaciones. Exacto, no hay limitaciones. Entonces, si yo estoy tan envanecido en el disfrute, en la gratificación de mis sentidos, no me va a importar para nada ocuparme en el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Porque yo quiero disfrutar. Y si prestar servicio a Dios significa abandonar esa tendencia a disfrutar, pues yo prefiero no hacerlo y seguir disfrutando. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ocuparnos en servicio devocional. Pero en esos planetas celestiales es más difícil, más complicado, debido a la calidad de disfrute que existe allí.
Entonces, sí, cada sistema planetario tiene tipos de cuerpos eh, específicos para que el alma espiritual pueda moverse en estos sitios. Por ejemplo, Prabhupada dice, eh, en el planeta Sol hay habitantes. El planeta Sol tiene habitantes y ellos cuerpo específico para poder habitar dentro del planeta Sol. Pero si nosotros tratamos de ir con nuestro cuerpo al Sol, pues nos incineramos, ni siquiera nos podemos O sea, acercar sí. a 1 metro de distancia. Entonces hay diferentes cuerpos para poder estar presente en estos diferentes lugares. Entonces, ya sean cuerpos más burdos o cuerpos más sutiles. En los planetas celestiales el cuerpo es un poco más sutil, porque acá por mucho hoy en día vivimos 80 años, allá viven miles de años. Un día un día en los planetas celestiales equivale a 6 meses en la Tierra. Entonces, ahí podemos hacer la cuenta. Ellos viven miles de años, que pareciera que tienen una vida eterna, pero no, para ellos también llega la muerte. Entonces, si nosotros vamos a esos planetas a disfrutar y a disfrutar y a disfrutar, tenemos que volver a caer y divagar por toda esa manifestación cósmica una y otra vez hasta que nos hastiemos y entendamos que no hay placer más elevado que el que produce el servicio emocional. Entonces, si hay diferentes cuerpos, no son cuerpos similares al nuestro, son más refinados, por decirlo, para poder habitar allí. Se dice que ellos no envejecen, por lo menos, y las mujeres solamente dan a luz una vez en la vida. O sea, ellos pueden disfrutar del sexo indiscriminadamente, la mujer no queda en embarazo, pero antes de la mujer abandonar el cuerpo, queda preñada para dejar ahí como la continuación de la raza. Queda una semiente, entiendo Exacto. perfectamente eso, pero sí me llega otro conocimiento más, y es que en esa trascendencia va a tener el alma nuevamente un vehículo, Ujú, otra vez el vehículo material, pero lo que tú dices puede ser más sutil, va a ujú. ser algo más diferente, digamos que más elevado, o también puede ser más retrasado, ¿no? Pero sí el alma va a necesitar el vehículo continuamente hasta poder trascender al estado superior. Ajá. Y aún en el mundo espiritual tenemos un cuerpo, Sí, pero no es un cuerpo compuesto de elementos materiales o sutiles, es un cuerpo eterno, un cuerpo 100% espiritual, lleno de conocimiento, bienaventuranza y eterno. sí. Entonces, trascender la naturaleza material o alcanzar la perfección significa liberarnos o más bien, sí, del condicionamiento material y poder retomar nuestra verdadera forma de vida, nuestra forma de vida eterna. Y Entonces, hay otra allá cosa que yo estaba entendiendo un poquito, quizás distorsionado, el ejemplo que has dado de la mujer que deja un hijo, ¿no? Pero que una sola vez va a quedar embarazada, y dejar su simiente allí. Es indiscriminadamente, yo lo estaba a entender que era como, mejor dicho, con todo el que se le apareciera, ¿no? así es, ¿Sí? claro, Sí, sí, o entendí sea, lo bien que o te digo, entendí mal, allá no hay limitaciones, o ¿no? sea, no hay limitación de ningún tipo. Es, es, eso es una bacana, es como el Valhalla. El Valhalla es que Sí, se llama sí. el cielo de los vikingos, donde van De a los hacer eso, vikingos, embriagarse, sí. El tener Valhalla, sexo sí, con es las correcto. mujeres. Entonces, es eso. Esos son los Comer, planetas celestiales. tomar y todo lo Ajá, demás. puro disfrute. Pero fíjate una cosa, porque yo hago acto con lo que nosotros tenemos aquí en la tierra, ¿no? Sea moderado, o sea, célibe, o tenga sus relaciones, pero con una sola persona, ¿no? Ujú, Tener su relación, hacer su hogar, en fin, más no en una forma, más no en una forma indiscriminada con una y otra persona, ¿no? Es decir, siendo una persona de un desorden en la parte de la relación sexual. Porque aquí se nos advierte también, tenga
y el término que ustedes usan, tenga un comportamiento civilizado en la relación sexual para quien lo está ejerciendo, ¿no? Ujú, Entonces yo, es decir, estaba dando esa comparación y dije, entonces estamos como más juiciosos aquí para quien entiende bien y lo practica bien o quien decide por el celibato. Entonces he pensado, pues hay como una restricción acá en la tierra, en este ámbito que nosotros estamos viviendo, pero a la vez ya la gente está, quien lo hace civilizadamente, quien está actuando en conciencia de Krishna, pues es una persona que ya está ganando una superación total. Es decir, que al llegar allá, pues va a estar bien, va a estar mucho mejor. Pero ujú. quien sigue las reglas acá, la prohibición, las limitaciones, hay en cierto modo un sacrificio o una conciencia plena que está actuando bien y que es como debe actuar, entiendo yo. Entonces, si aquí se logra hacer eso, porque honestamente, como en muchos de las religiones, los credos, ¿qué hace cada quien? Los devotos en general y quienes se dedican, como ustedes, a la parte, digamos, de el gurú, el sacerdote, el ministro, el pastor, en fin, que dedican su vida al servicio como ustedes lo hacen, a predicar. Entonces son personas que ya están también en su camino, correcto. Entonces ya voy entendiendo un poco más, Sí, no sino entendiendo bien la situación. Pero sí, yo digo, hay ya mucha ventaja ganada aquí, quien lo está haciendo ya en la manera correcta. claro, por eso el servicio devocional no garantiza un boleto a los planetas celestiales, sino a Goloka Vrindavan, que es la morada espiritual de Krishna. O sea, el devoto no aspira a ir a los planetas celestiales a disfrutar, sino aspira y es donde Krishna, al mundo espiritual. Entonces, ese es el gran beneficio, que no vamos a estar nuevamente enredados en el mundo material, sino vamos a salir de él. Sí, Eh, eso es lo más importante, salir de se dice él. en el Bhagavatam se explica que los semidioses hacen fila para poder tomar una forma de vida humana en estos planetas intermedios, porque es la única forma de poder liberarse del condicionamiento material. Entonces, podría decir que es una forma de vida un poquito más degradada o condicionada, pero es el único medio para poder volver a Krishna. Y ellos O hacen sea que fila. el proceso es venir a experimentar, a vivirlo, y No, así se toma el camino. ese, Estoy, ese es como, ese es como el camino escabroso, el sí, culebrero. Pero el sí, camino directo es venir a servir y ya, y sí, no enredarse. exacto. Eso me hace acordar de un jefe. Me decía Hernán, por favor, escoja, culebría un poquito en el camino, haga curvas, porque usted se nos va siempre todo en camino recto, en los procesos empresariales y esas cosas, ¿no? Entonces me decía, y otros le decían, no, deje que Hernán va bien así. en el- Pero él decía, no tiene que culebrear, tiene que dar curvas. Pero Eh, mira, mira cómo todo queda atado, ¿no? Gracias, así es. Diego. Gracias No, de a ti verdad. Tu enseñanza, tu práctica es muy, muy precisa, muy clara. es Gracias. por ayudarme a hablar un poco. Bien, Y de verdad que aprecio mucho la conferencia y las enseñanzas. Y bueno, espero que tengan una buena noche, ¿no? Yo tendré igual, aquí una una buena madrugada. manera, porque ya hasta que me cierren los ojitos. Bueno, Hare Krishna, Nan, Bueno, muchas Hare gracias. Krishna y Hare Krishna a Entonces, todo el grupo. Gracias, bueno, gracias. vamos a dejar hasta aquí. Tengo que hacer una cosita, un servicio. Entonces, muchas gracias por la atención, la compañía. Que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo Gracias. lunes. Cualquier cosa me escriben. Hare Perfecto. Krishna. Llamo así, Gracias a Hare. Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, digo, Hare Krishna a todos. Gracias, Hare Krishna.